En un artículo publicado en Presencia, la revista venezolana de estudios clásicos de la Universidad de Mérida, ya me ocupé con anterioridad de constatar la vigencia del paradigma ético-onético de la travesía heroica y su proyección en la cosmogonía tolkieniana, trazando un paralelo entre el periplo odiseico y la azarosa navegación de Eärendil en busca de la Valinor en las costas del reino bendecido, y señalando como antecedente literario de ambos relatos el viaje mítico de Gilgamesh en el antiquísimo poema sumerio. Tiempo después, en nuestra tesis doctoral, dedicamos un extenso capítulo al estudio del perfil del héroe olímpico, relacionándolo con sus antecedentes míticos y trazando las líneas conectivas con los personajes tolkienianos, y otro capítulo al análisis de las diversas alternativas relacionadas con el tema de la empresa heroica o la así llamada misión del héroe, es decir, lo que la crítica literaria anglófona denomina The Quest. Posteriormente, en una charla en el Smiali Temple, nos ocupamos también de analizar el carácter del héroe trágico, ¿no?, a través de la historia de The Children of Húrin, que acababa de salir a la luz, editado por Christopher Tolkien, rastreando las alternativas dramáticas por las que atraviesa su protagonista, Túrin Turambar. Asimismo, destacamos en esa ocasión las similitudes y diferencias con respecto al Edipo Rey de Sófocles y el uso de la ironía trágica. Pero el tema del trabajo que hoy nos ocupa solo fue tocado tangencialmente en esas ocasiones. De modo que lo que ahora nos proponemos es intentar completar la investigación realizando nuestras observaciones desde una perspectiva diferente y a la luz de otros estudios críticos que se inscriben en las tendencias actuales de las investigaciones mitológicas, influenciadas por las teorías freudianas y o junguianas, que actualmente entienden el viaje como una forma simbólica de objetivizar el camino hacia el descubrimiento del ser interior o el alcance de la visión con mayúscula, de acuerdo con ciertas tendencias orientales. Sin embargo, es preciso dejar en claro que si bien tomaremos en consideración estos enfoques, seguiremos en nuestra investigación las líneas que asume Van Norwijk en su trabajo sobre la travesía del héroe, en el sentido de preferir calificar la totalidad del proceso de crecimiento que indagaremos aquí como espiritual más que psicológico. El modelo de narración que estudiaremos se enrola en el largamente conocido tipo del relato de marinos. Benjamin, al hablar de los narradores, especifica que conforman dos grupos múltiplemente complementarios. Uno representado por los que vienen de lejos y por lo mismo, al decir del dicho popular, pueden contar algo. Y un segundo grupo integrado por los que, sin abandonar la tierra de origen, conocen sus tradiciones e historias. El primero estaría encarnado por el marino errante y el otro por el campesino sedentario, dos tipos de vida generadores ambos de respectivas estirpes de narradores. Pero estas estirpes solo constituyen tipos fundamentales. Al respecto, Benjamin sostiene que la extensión real del dominio de la narración en toda su amplitud histórica no es concebible sin reconocer
la íntima compenetración de ambos tipos arcaicos. La constitución corporativa artesanal de la Edad Media consolida esta compenetración al ubicar trabajando codo con codo en un mismo taller al maestro sedentario y a los aprendices migrantes, resultando así la corporación, la escuela superior del maestro patriarcal de la narración, en la que se aunaban la noticia de la lejanía con la noticia del pasado. Con esta clase de maestros patriarcales de la narración podemos relacionar a Homero y a Tolkien. Como dijimos anteriormente, el antecedente de este tipo de relatos es, sin lugar a dudas, el poema Sumerio de Gilgamesh, cuya historia nos presenta al héroe atravesando diversas etapas y superando obstáculos que han de contribuir a modelar su carácter en una trayectoria purificadora que lo conducirá a alcanzar el pináculo de su condición humana. Como Aquiles, tiene un amigo entrañable, un compañero de lucha y de vida, y al igual que para Aquiles, su pérdida constituirá para él un dolor profundo que servirá para acrecentar la dimensión heroica del personaje. Si bien la Ilíada no constituye en sí misma un relato de viaje, ya que sabemos que los 24 cantos que la conforman se desarrollan en la llanura de Ilión durante apenas algo más de 50 días, precisamente en el último año de la expedición aquea contra Troya, no podemos dejar de reconocer que el mejor de los aqueos, como se lo llamó Aquiles, realiza un viaje especial hasta el reconocimiento de sus últimas miserias para emerger en el último canto del poema épico, simbólicamente renacido de las cenizas, purificado a través del extremo dolor de las pruebas sufridas y sus correspondientes pérdidas. A lo largo de los 24 cantos y ante las trágicas encrucijadas en las que lo ha situado la Moira la podemos traducir un poco así ampliamente por destino, pero es una palabra griega que viene de una raíz que tiene que ver con partir, con la partición, y es la parte que a cada uno nos ha sido destinada, nos ha sido entregada desde que nacemos, y cuyos líderes no debemos transgredir. Bueno, retomo. Las trágicas encrucijadas en las que lo ha situado su Moira ha ido acumulando dramáticos errores y amargas, casi insoportables experiencias. El semidios que enfrenta colérico a Agamenón en el canto primero se diferencia de una manera notable del héroe que levanta al suplicante Príamo en el canto 24, para confundirse en un abrazo estremecedor, en el que ambos disolverán en lágrimas amargas el trágico duelo de los reyes. Para Whitman, Homero procede a realizar un seguimiento prácticamente clínico de las etapas de la evolución de Aquiles y sostiene que el mencionado héroe creates himself in the course of the poem. La trayectoria que le traza impecablemente Homero va desde la inconscientemente alegre elección de una Moira breve, pero con cleos, con gloria, hecha en forma apresurada por el joven héroe, hasta su asunción consciente de la mortalidad y su final y glorioso deshacimiento, haciendo transitar a su personaje por sucesivas alternativas de desilusión, horror y violencia, hasta mostrarlo finalmente traspasado por la piedad.
La personalidad de Aquiles no se completa hasta que no se completa el poema, y su aprendizaje dura lo que duran los 24 cantos del día. Para Jim Kelly, la evolución está dada a través de la metamorfosis de la menis significa cólera, aquilea, en eleos es piedad. La tesis de Kelly que compartimos viene a contribuir a la afirmación de la unidad de Iliad, demostrando la coherencia estructural del poema, evidenciada en la forma en que se conectan entre sí sus principales temas, como la menis, la cólera, y los valores heroicos como Tiné, honra, y Cleos, gloria, la mortalidad humana y el sufrimiento. Luego de la borrascosa escena del canto primero, donde se desborda la cólera de Aquiles en la despectiva soberbia con que enfrenta a Agamenón, recién volvemos a encontrar el héroe en el canto noveno, en el famoso episodio de la embajada, donde asistimos a una imperceptible pero significativa transformación. Las cosas no marchan bien para los aqueos después de la retirada de Aquiles, y Agamenón, aunque le cuesta reconocerlo, sabe que no puede prescindir de él. Por lo tanto, le envía una embajada de 3 miembros, muy inteligentemente elegidos. En primer lugar, un astuto negociador, un diplomático de excelencia, Odiseo, Polimetis, es decir, el que es múltiple en recursos. En segundo lugar, Fénix, el anciano tutor del héroe, sabio y sentencioso, casi un segundo padre para Aquiles. Y en tercer lugar, un guerrero, Áyax, un padre, un héroe casi de su estatura. Los 3 embajadores van a apelar a él desde distintos lugares, y en las respuestas del Pelida a los 3 discursos se va a desplegar una gradación que marcará el proceso de su evolución interior. Aquiles va cumpliendo las etapas de su aprendizaje. La respuesta a Odiseo insiste en la firmeza de su posición que asumió frente a Agamenón. El código heroico por el cual se regía ha sido incumplido por una de las partes, ya que a él no se le agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo. Sí, lo que de acuerdo a la más pura lógica torna inválido el total del pacto establecido. Además de la cólera, Aquiles lo embarga una enorme desilusión. La esencia misma de la moralidad heroica, la premisa que establecía que cuanto más grande probara ser un héroe, tanto más grande sería su recompensa, vale decir, Tiné y Cleos, honor y gloria, ha quedado totalmente desvirtuado. Al texto 1. Ise moira menonticae maratis polemizoi, veie time gemen cacosete caiestros, cátanos homos taergos anerco de pola eorgos. No se asusten, se los voy a traducir. Esto dice: igual recompensa obtiene el que se queda que el que pelea duramente por el enemigo. Y en igual honor se tiene al cobarde Cacos y al noble Esplos. De la misma manera mueren, ya sea un hombre laborioso o un haragán engorroso. Bien,
Aquiles recuerda la elección que su madre le ha presentado y se plantea, con una lógica certera y lúcida, si vale la pena arriesgar su vida en estas circunstancias. Y recuerda que si bien uno puede apoderarse de innúmeros bienes materiales, no hay poder humano que pueda contener el aliento vital. Cita: una vez que ha traspasado el cerco de los tiempos. Rechaza con displicencia la oferta de la tenda y le anuncia a Odiseo su partida definitiva en la siguiente mañana. Pero la respuesta a Fénix marca una sutil diferencia. El discurso del anciano tutor ha sabido tocar fibras sensibles en el espíritu de héroe, e imperceptiblemente Aquiles empieza a bajar las defensas. Comamos primero y durmamos, y mañana resolveremos si partimos o no. Es el discurso, la contestación. Finalmente, el discurso abrupto, directo, sin ambajes de Áyax, el discurso de un guerrero, lo enfrenta a su Aidos. Aidos es una palabrita de difícil traducción. Podríamos decir que es lo que se conoce como pundonor, es decir, el respeto que se tiene a los semejantes y el respeto que se tiene uno mismo. A veces la traducen como vergüenza, pero no es exactamente vergüenza. Entonces, Áyax lo enfrenta a su Aidos, reclamando pilotes, es decir, amistad y reciprocidad para con los aqueos, y para con ellos tres, que anhelan ser para él los más apreciados y los más amigos de todos los aqueos. Esta vez la respuesta de Aquiles aparece con un nuevo matiz, que demuestra el giro de su posición, pues, aunque su segundo texto, al gemeise que caen del bien a la parte, es decir, vosotros marchaos y llevad mi respuesta, llevad la noticia. Puede eso a primera vista parecer una despedida abrupta, sin más de la embajada. Pero si continuamos la lectura, veremos que comienza diciendo que no piensa reintegrarse al polémico combate, para terminar agregando al menos hasta que Héctor no prenda fuego a sus naves, y ya está poniendo un límite a su cólera. Pero de hecho, en esta respuesta final, como anota acertadamente Chiniaquín, está respondiendo a cada uno de los enviados. 1. Sí, detendré a Héctor, a Odiseo. 2. Pero no para ser recompensado por esto como estipula el código heroico, a Odiseo y a Fénix. Y 3. Sino porque están matando a mis amigos. Y en esta respuesta involucra a Odiseo, a Fénix y a Áyax. La acción de Helios, de la piedad, ha comenzado su trabajo en el espíritu del héroe. Su próximo paso será ceder ante las súplicas de Patroclo, quien, viendo que los aqueos caen en el campo de batalla ante las tropas troyanas, le pide que al menos permita que él y las huestes de los mirmidones se involucren en la lucha, acudiendo al auxilio de sus compañeros. Aquiles cede, e incluso le brinda a Patroclo su propia armadura y sella su destino. Sabemos lo que se hace. El dolor indescriptible del héroe frente al cadáver de Patroclo produce una desviación en el curso de su mente, que se focaliza a partir de ese instante exclusivamente sobre Héctor, y no cesa ni siquiera con la muerte de este y los ultrajes posteriores a su cadáver. Esa nemis se disolverá finalmente en Hélios, en el canto 24, cuando tenga frente a sí, postrado y abrazado a sus rodillas, en el típico gesto del suplicante, al rey de Troya.
Aprila, que en este momento es tan solo un padre que clama por la devolución del cuerpo de su hijo muerto. Ginio Kim sostiene con acierto, vamos al texto 3, Achilles' pity for Priam represents in this sense his ultimate acceptance of Phoenix's appeal to pity, his Philoe, except that his conception of Philoe has been redefined. They are no longer just the Achaeans, but all humans. In that death and suffering, being all mortals. Frodo Baggins, el personaje principal de El Orden de Reyes, recorre las etapas de un aprendizaje similar en su viaje a través del mundo. Y curiosamente, alcanza el punto álgido de su maduración no solo a través de grandes sufrimientos y pérdidas, sino también, y como Aquiles, a través de la piedad. El hobbit alegre y casi responsable que deja el Shire en compañía de Sam, Merry y Pippin va creciendo a medida que supera las diferentes etapas de riesgo en su travesía. Y su dimensión espiritual se agiganta a medida que enfrenta y vence obstáculos y se purifica en las penurias del terrorífico viaje por las tierras siniestras que sufren bajo el tenebroso dominio del Dark Lord. En los libros iniciales de la aventura, los episodios siguen un esquema semejante al que estructura el primer libro del autor, The Hobbit, en donde también otro Hobbit, Bilbo Baggins, realiza su empresa de autoconocimiento a través de una aventura que recuerda en algunos sentidos el periplo odiseico y que Tolkien subtitula con acierto Una ida y una vuelta. La estructura dispone el enfrentamiento y superación de peligros crecientes en riesgo y en tamaño, cada uno de los cuales está seguido por un remanso, una restauración en un refugio en donde él o los personajes curarán heridas y recobrarán fuerzas que les van a permitir seguir adelante. Pero en el caso de The Lord of the Rings, estos remansos se espaciarán al entrar en el cuerpo principal del relato y sobre todo después de la escisión de The Fellowship of the Ring, cuando Frodo y Sam queden segregados del resto del grupo y decididamente encaren la angustiante expedición a través de las tierras de Mordor, infestadas de orcos y almañas y acosados por los vuelos escalofriantes de los Nazgûl. A partir de ese momento, el relato se convierte en una larga escalada de terror sin retiro, hasta la culminación de la travesía en el Orodrumo. En el caso de Frodo, es preciso añadir a los padecimientos y torturas a los que se ven expuestos ambos hobbits la ominosa carga que transporta en la forma del público, que va a intensificar su peso y su influencia nefasta a medida que el portador va internándose en Mordor y acercándose a Minas Morgul. Del mismo modo que Aquiles tiene su alter ego, o second self, como prefiere llamarlo al nombre, en Patroclo, también Frodo tiene su second self, que en su caso es doble. Por un lado, Sam, que es su auxiliar y complemento, el apoyo sine qua non, es decir, imprescindible para completar la travesía. Y por el otro, Gollum, que constituye el oponente u obstáculo, pero que al final devendrá involuntariamente brazo ejecutor de la empresa,
y conducirá a Frodo a situaciones álgidas que implicarán el logro del último grado de autoconocimiento y la culminación del doloroso aprendizaje. Durante la extensa y agotadora travesía por las tierras de Mordor, el espíritu de Frodo irá temblando, como el acero en la fragua. Cada obstáculo superado, cada peligro enfrentado irá dejando huellas en el carácter del Hobbit, facetándolo, cincelando sutilmente sus aristas. Y Helios, Caifobos, la piedad y el terror van a ser las llaves que permitirán la apertura del camino de iniciación, las herramientas que impulsarán su acceso en las etapas del autoconocimiento. Tanto The Hobbit como en The Lord of the Rings, los protagonistas se ven enfrentados a decisiones extremas. En el primer libro, Bilbo, en su contienda con Gollum, poseedor ya del anillo, tiene la posibilidad de solucionar definitivamente la agresión matando a Gollum, pero no lo hace. Lo que le vale, en la opinión de Gandalf, el haber podido salir relativamente incólume de la posesión del Bilbo. A la irreflexiva exclamación con la que Frodo interrumpe el relato de la historia de Gandalf. What a pity that Bilbo did not study the vile creature when he had a chance. Gandalf responde con serenidad y una severidad que no es suficiente para callar los irreflexivos comentarios del joven Hobbit. Texto 4. Pity? It was pity that stayed his hand. Pity and mercy, not to strike without need, and he has been well regarded brother. Be sure that he took so little hurt from heaven and escaped in the end because he began his ownership of the real soul with pity. Y aquí, ya en las primeras páginas de los 3 extensos volúmenes que conforman la gesta épica tolkieniana, aparece Helios, que constituye lo mismo que Eliara, el instrumento imprescindible para habilitar la maduración del personaje. El Frodo que se vivencia en la situación dialógica de estas primeras páginas está muy distante del Frodo que alcanza el último grado de la comprensión en las instancias finales de la travesía de los Rohirrim, la travesía al Mount Doom, al corazón ígneo del Dark Lord, donde el anillo debe ser destruido. Lo demuestra la desaprensiva respuesta de Frodo a las sentenciosas palabras del mago. Texto 5. I do not feel any pity for Gollum. You have not seen him, Gandalf broke. No, and I don't want to, said Frodo. I can't understand you. Do you mean to say that you and the elves have let him live on after those horrible deeds? Now, at any rate, he is as bad as an orc, and just an enemy. He deserves death. Deserves it. I dare say he does. Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to be allowed death in judgment, for even the very wise cannot see or else. Frodo encara la misma disyuntiva en el segundo libro, cuando justamente con Sam capturan a Gollum.
En ese instante se espeja la escena del hobbit erguido y amenazante, empuñando a Sting, y Gollum, colapsado a sus pies como un despojo gimoteante. Y como en off, Frodo siente repetirse la escena dialógica sostenida con Gandalf en Baghead, y escucha como en un eco del pasado su propia voz, lamentando que Bilbo no hubiera ejecutado a la ominosa criatura por la cual él no sentía piedad, ya que, como acertadamente Gandalf apuntara en aquella instancia, todavía no la había visto. Y Frodo responde a ese eco del pasado, ahora, con la traicionera criatura suplicante a sus pies, envainándole. For now that I see him, I took pity. La primera etapa de maduración se ha alcanzado, y el instrumento que lo ha habilitado ha sido justamente Eos, o sea, la piedad. Finalmente, en el retorno al hogar, luego de haber atravesado y superado las desgarradoras pruebas que han ido facetando las aristas de su personalidad en ese lento aprendizaje a través del dolor, pruebas que lo han colocado en situación de alcanzar las últimas instancias del conocimiento interior, será también la piedad o la misericordia, el escudo, el arma que le permitirá hacer frente a los estragos que la sombra de Sauron ha causado en el Shire y proceder a su restauración. La escena que se desarrolla en Black End se estructura de acuerdo al esquema del anagnorismos. Esto es un recurso estilístico, un recurso literario que se utiliza desde la época de los griegos antiguos. Y significa reconocimiento, es decir, en un momento práctico, en un momento culminante, se produce un reconocimiento entre dos personas o un reconocimiento de sucesos. Ya que cuando a los reclamos enardecidos de la multitud política hace su aparición el tan mentado Sharkin, o jefe, causante de la destrucción del Shire, Frodo reconoce con estupor en la figura del mismo a Saruman, el antiguo mago caído bajo el influjo del Dark Lord. Frodo contiene, sin embargo, la cólera de los hobbits de la aldea y dispone tan solo el exilio y el perdón. Aún cuando al pasar junto a él, Saruman le tira traición, una última estocada que rebota en la famosa cota de Mithril del Hobbit. A duras penas puede detener Frodo una docena de hobbits que con Sam a la cabeza se han abalanzado para eliminar a Saruman. Es precisamente en ese instante cuando Frodo alcanza la máxima dimensión en la escala heroica del relato, colocándose a la altura de los héroes de alto mimetismo, de acuerdo a la clasificación establecida por Lords of Pride. El mismo Saruman no puede dejar de señalarlo con una mirada en la que se mezclan wonder and respect and hatred. Texto 6. You have grown, Halfling, he said. Yes, you have grown very much. Pero la escena no concluye. Frodo intenta redimir a Wontone, tratando de sustraerlo de la influencia maligna de Sharky, lo que produce una nueva muestra de la perversidad del antiguo mago, que abusa verbal y físicamente de su esclavo, provocando la violenta reacción de este último, que de un salto lo degüella antes de que alguien pueda evitarlo. Vamos a hacer un salto y vamos al texto 8. Frodo looked
down at the body with pity and horror. For as he looked at it, it seemed that long years of death were suddenly revealed in it, and it shrank, and the shrinking face became rags of skin upon Andrew's skull. Lifting up the skirt of the dirty cloak that sprawled beside it, he covered it up and turned away. Y aquí, precisamente, Tolkien menciona de manera explícita, ustedes lo tienen resaltados, los dos sentimientos anteriormente mencionados, que han actuado como factores determinantes de la evolución del carácter del héroe. Eleos, Caifobos para los griegos, la piedad y el terror, pity and horror. Finalmente, el circuito se ha cerrado. La misión está cumplida. Frodo ha salvado ya, evitando el derramamiento de sangre inútil entre los hobbits. Pero no lo ha salvado para él. En uno de sus últimos diálogos con Gandalf, al iniciar el retorno al hogar, reconoce la transformación sufrida en una prolepsis del desenlace. Y ahora sí volvamos al texto siguiente. Though I may come to Shire, I will not see the same, for I shall not be the same. I am wound with knife, sting and tooth, and a lonely bird. Where shall I find rest? El aprendizaje se ha completado y la misión del héroe llega a su fin. Pero al igual que Aquiles, su periplo glorioso ha culminado también. Frodo ya está en condiciones de embarcar en las naves grises de los elfos para alcanzar las costas del reino místico. Bueno, les dejo todo el tiempo que quieran para preguntas, o el que tengamos disponible. Primero, le otorgamos este presente que ya tiene unos cuantos. Tengo una colección. Aprovecho porque no sé si lo quiere decir usted, pero prefiero decirlo yo. Esos libros que trajo son muy valiosos. Necesitamos un Smaug acá para cuidarlo. El mío se fue a Córdoba para una chica que está estudiando una tesis doctoral y me lo pidió, así que no sé si no me voy a comprar. Y lo trajo para vender. Así que el que quiera es la tesis, que yo vi la original, ahí está bastante desplazadita. Era tolkieniana en varios aspectos, una tesis que daba un poco de miedo. Yo que tuve la suerte de verla. Atrás los esquemas de todo el periplo. Claro. Así que bueno, los que, sobre todo los estudiantes, que seguramente debe ser bastante complicado de conseguir, y bueno, por lo menos entre nosotros muy apreciado. En la facultad se conseguía, pero decía a los chicos que me mandaron los ejemplares de la facultad, porque desdichadamente con la nueva sede de la facultad, los institutos que están en el tercer piso no pueden tener libros, porque la carga no ha sido pensada y tienen posibilidad de que si cargan el edificio se venga el edificio abajo. Y así se hacen las cosas en este país. Si alguien quiere preguntar, ahí tiene. Incluso no, es decir, ese tercer piso no admite más de 200 personas, porque si no corre riesgo.
Una cosa curiosa. Bueno, dispara. Sí, Santiago. Bueno, primero gracias por todo lo que dijiste. Es como un poco marginal, lo dijiste medio como al inicio a modo de introducción. Sí. Me interesó mucho que yo no sé. Sí, porque además quería disculparme. Los chicos me contactaron un poco tarde. Este artículo es uno de los últimos, fue hecho después de la tesis, pero no es nuevo, es decir, no les he traído una novedad. Está en cierta manera modificada, no es exactamente el mismo, pero fue presentado en un encuentro internacional. Así que me disculpo por no traerles una novedad absoluta. Para el año que viene me avisan con tiempo y traeré algo sobre las últimas cosas que han aparecido de Christopher. Te avisamos, actualizado. Bueno, ya me pongo a trabajar. No, que me llamó mucho la atención que yo no conocía esto de las dos, creo que Benjamin, que de las dos formas de... Ah, sí. El libro el es... relato de que el modelo sería un marinero, el trabajo... Claro, el otro sería el que está más ligado el a la... sedentario, es decir, el que tiene la sabiduría de los antepasados, digamos. Las leyendas, las historias del pasado. Esa tensión está, por ejemplo, en algunos poemas anglosajones como Cifre y todo eso. Claro. Y bueno, si podrías decir algo más de eso, o si había visto ese modelo en Tolkien, en algo en particular, o si lo habías... Bueno, Tolkien es algo tan especial, tan único. Es decir, en Tolkien podemos encontrar todo. Y por eso lo ha explotado todo el mundo. Incluso los ecologistas lo han tomado, los hippies lo tomaron como bandera. O sea, todos encuentran algo de donde pueden sacar y nutrirse. Por supuesto, es un libro muy profundo. Es un libro que es mucho más profundo que la simple aventura con la cual uno se entretiene. Es un libro que apunta a cosas fundamentales. Y lo dice el mismo Tolkien. Si ustedes quieren realmente conocer la personalidad de Tolkien, lean las cartas de Tolkien, que las publicó Christopher Tolkien junto con con Carpenter, que fue el único biógrafo autorizado por la familia, porque hay otra biografía, pero indudablemente tocan de oído. La de Carpenter es la única que está basada en los documentos y las notas que la familia le transmitió, los manuscritos. En cuanto a eso que vos decís, en mi libro yo hago referencia justamente al artículo de Benjamin, sobre todo en el final, cuando saco las conclusiones, porque es un artículo que realmente es breve, está, si no me equivoco, en El Espectador. Ya te digo porque tengo la bibliografía acá. Y si no está en mi libro. El narrador, para una crítica de la violencia, Iluminaciones 4. Madrid, Taurus, 1998. Te doy las páginas, 111 a 134. Es muy breve, pero es muy sustancioso. Y sí, encontramos todo. Es decir, las viejas historias, que son las historias que ama lo mismo que los refranes, que ama Sam, y los relatos de aventuras que aparecen es más, todo el libro es el relato de y yendo a otras obras de Tolkien, si vamos al Silmarillion, tenés el viaje de Arendil, es el viaje del marino.
muy violento, pero además inconsciente, porque es muy joven también. Y cuando la madre le dice, podés elegir entre una vida corta, pero con gloria, y una vida larga, pero oscura, es el muchacho que quiere guerra, que quiere aventura, y elige la gloria, si es lo fundamental, él es un héroe. Pero la elige un poco inconscientemente, porque en realidad ahí él pone el sello y acepta su mortalidad sin darse cuenta. Porque en realidad él como semidios es inmortal. Claro, lo mismo que vivo. No hay más dudas. Sí. Esto me tranquiliza mucho. Porque puede ser que no me hayan entendido. O fui demasiado clara, no sé. Inquietudes que tengan ustedes con respecto a alguna característica de alguno de los seres, ¿no es cierto? Sí, sí. 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 Claro, Antígona no es relato épico, es teatro. Sí, los héroes en distintos... Nosotros hemos incluso un año en la facultad, no sé si te acuerdas vos, Santiago, en la facultad, en las clases de literatura griega clásica, tomábamos cada año un tema diferente. Un año tomamos la figura del héroe y a través de toda la literatura griega fuimos tomando distintos tipos de héroes. Entre ellos, por ejemplo, una Antígona o un Edipo Rey o un Agamenón, que en cierta manera es un héroe. Todos los héroes que tienen sus fallas, lógicamente, pero el héroe es para el griego aquel que no porque sea muy bueno, puede ser muy malo también. Es la persona que se destaca por lo adocenado, por encima de su grupo, es decir, como la persona muy alta que saca una cabeza, ese que se distingue es indudablemente el héroe, el que da el paradigma. No necesariamente puede ser heroico por otras condiciones, no solo por el valor, no solo por el moral. Claro. Yo en el libro de Giorgio King lo vi después de que había terminado la clase. Y realmente el estudio que hace ella, me tocó comentarlo justamente para la revista del centro, para síntesis. Y el análisis que hace ella, basándose en toda la trayectoria, digamos, entre la Menis y el Helios, cómo triunfa la piedad sobre la cólera, me interesó muchísimo, es un enfoque realmente que da para mucho. Decimos fuerte o no sé si les pueden pasar el micrófono. Bueno. Pregunto sobre el concepto de Helios, si se asocia a las dos palabras, a Piti o Mercy, la Mercy, es decir, es piedad y es misericordia. Exactamente. Son todas las facetas, todas las implicaciones de la piedad y de la misericordia. Los cristianos diríamos misericordia divina, ¿cierto? Una de las virtudes.